Ernest Hemingway escribió: "El mundo es un buen lugar y debemos luchar por él". Estoy de acuerdo con la segunda parte. ¡De pie, hijo de perra! Porque Mickey te ama. ¿Entendiste? ¿Quiere su arma? Lo vi con la caja. ¿Qué había en la caja? ¿Cómo envidio su vida normal? Deme su arma, David. La envidia es mi pecado. No, ¿qué hay en la caja? No hasta que me dé el ¿Qué arma. hay en la maldita caja? ¡Deme el arma! Ya se lo dije. No es cierto. Todo es mentira. ¡Cállese! ¡Huyan! ¡Y vivirán! Aunque sea un tiempo. Y al morir en sus camas, pasados muchos años, no desearán cambiar todos los días a partir de hoy por una oportunidad, solo una oportunidad, de volver aquí y decir al enemigo que pueden tomar nuestra vida, pero jamás tomar nuestra libertad. He vuelto. Hola gente de YouTube, espero que se encuentren bien y hayan leído la antología de cuentos de Warhammer 40k llamada Hijos del Emperador, porque es de lo que voy a hablar en este cortito episodio. Bueno, las cortas historias que leí yo fueron la de Corvus Corax contra Lorgar. Esta la leí completa y la siguiente fue El Anciano Espera. Esa la leí un poco rápido porque en realidad quería leer la parte de Raylanor encarando a Fulgrim. Pero hablemos de la primera que mencioné. En esta historia leemos a los portadores de la palabra en sus planetas en los que hacen rituales y todo ese tipo de obscenidades en el Inmaterium. Y en este capítulo básicamente lo que vemos al principio es lo que les decía. Rituales aquí, allá, esclavos siendo torturados, golpeados, hasta que de repente empiezan a morir uno por uno los portadores de la palabra. En un momento dado, un soldado, que en realidad no me acuerdo los nombres de estos hueones porque tienen nombres muy raros, y es imposible aprenderse todos los nombres de gente de Warhammer. Bueno, lo que pasa aquí es que en un momento dado, un soldado o un Astartes deja de comunicarse con su cuadrilla o con su líder de escuadra, algo así. El tema es que empiezan a levantarse sospechas de que algo o alguien está matando de una forma abominable a los portadores de la palabra. Entonces lo que ocurre es que uno de los protagonistas de esta historia cree que los esclavos han invocado alguna especie de demonio o han hecho un ritual, alguna maldición, algo así. Así que se la agarran con ellos, porque claro, el más débil siempre es el más weón, así que culpemos al más weón. Y los esclavos juran por sus vidas que no han hecho nada. Pero han visto a alguien, han visto a una cosa, a una sombra que aparece y la descripción de sus actos es una wea atroz. Básicamente está partiendo por la mitad a todo aquel portador de la palabra que se le cruce. La descripción de estas escenas es bastante detallada, ya que obviamente este es Corvus Corax. Y en otras historias de Corvus o en otros combates que yo he leído no actuaba de una forma tan sanguinaria. Por ejemplo, en el primer encuentro con Lorgar en Isban 3 si no me equivoco, hay un encuentro que ya es muy conocido en el que Lorgar decide pelear contra su hermano Corvus Corax luego de ver que Corvus está masacrando portadores de la palabra como si fuesen estropajos. Entonces leemos un duelo bastante interesante, bastante potente, pero que obviamente va a ser el vencedor Corvus Corax, porque Lorgar no fue criado para ser un guerrero, fue creado para ser un guerrero, pero no criado para hacerlo,
Y eso lo vemos reflejado en sus creencias, su fanatismo religioso y todo ese tipo de cosas. A diferencia de Corvus Corax, que cayó en una luna de esclavos y en su infancia y adolescencia estuvo aprendiendo siempre técnicas de combate, infiltración, etc. Así que la balanza era como obvia. Lo más probable era que masacren a Lorgar en ese encuentro. Y así ocurrió. Masacraron a Lorgar, le atravesaron el estómago, pero eso fue lo más cruel que hizo Corvus Corax. No fue que todo el rato haya estado masacrando de forma grotesca a los portadores de la palabra. No, simplemente los mataba, obviamente como mata un primarca a los astartes enemigos, haciéndolos mierda. Pero a diferencia de este segundo encuentro, Corvus Corax actúa de una forma más vengativa, porque por obvias razones odia a Lorgar. Así que esto hace que los portadores de la palabra sientan cierta inquietud respecto a la entidad, cosa o ser que los está acechando. Porque de verdad la descripción de los asesinatos de los portadores de la palabra es una weá que hay que leer bien en realidad. Hay que leer palabra a palabra para ver e imaginarse cómo están siendo brutalizados esos pobres y tristes weones. Luego de eso, luego de tanta masacre, aparece el primarca favorito de los niños, Lorgar Aureliano. La descripción también me gusta mucho de Lorgar en esta historia, porque lo hacen ver como una especie de dios, ya que su armadura la escriben de una forma más elegante que la de antaño. Tiene unas partes doradas, si no me equivoco. Una capa, ya es alguien muy importante para este tipo de gente. Ya tiene una importancia superior a la que tenía cuando era un simple primarca. Pero aún así, obviamente le sacan la mierda nuevamente. En el momento en que Corvus Corax y Lorgar se encuentran, el diálogo es bastante corto, porque el cuervo no anda con ganas de dialogar con su hermano que odia tanto. Así que básicamente el diálogo es algo como: oh hermano, ¿qué te ha pasado? Y el otro le responde: ahora soy mejor. Y el otro también le responde lo mismo, porque se preguntan mutuamente qué les ha pasado. Y ahora soy mejor que antes, y yo también soy mejor que antes, así que peleemos, conchetumare. Y pelean. Y la batalla, perdón, el combate no es, a ver, podría decirse que un poco diferente obviamente es diferente al primer duelo, ya que Lorgar ya tiene más poderes psíquicos y toda esa tontería del caos. Y a su vez, Corvus Corax no tiene cabeza de cuervo, como muchos creen por un fan art que anda dando vueltas por ahí, pero lo que sí tiene de diferente es que sus garras son mucho más que unas simples garras hechas por el Mechanicum. Las garras ya son algo más que simples garras, son instrumentos de brutalidad, ya no son instrumentos de guerra, son instrumentos de brutalidad. Y como les dije, eso se ve reflejado en la forma en que destroza a los astartes del caos. Sus armaduras las hace mierda, no solamente las destruye, las destroza de forma muy, muy violenta. Y entonces el duelo se desarrolla, y bla bla bla, por aquí por allá. Empiezan a caer los golpes. Creo que algunos portadores de la palabra intentan ayudar a su primarca, pero no sirve de mucho, porque Corvus Corax los tira a la mierda como si fuesen papel. El duelo avanza hasta que Lorgar nuevamente es humillado y decide abandonar el campo de batalla mediante un portal que básicamente nuevamente es salvado. Perdón. Básicamente se arranca
es salvado por un portal. La vez anterior fue salvado por Conrad Kurz, que en su faceta más amigable le dice que a la próxima lo va a dejar morir porque es bastante débil para ser un primarca. Así que ese sería el cuento de Corvus Corax versus Lorgar. No es muy largo, es bastante corto y avanza muy rápido. Como les decía, básicamente se divide en 3 partes. Al inicio, de cuando vemos las actividades de los rituales de los portadores de la palabra con su esclavo. Luego la aparición de Corvus Corax, o la entidad que luego pasa a ser Corvus Corax. Y mientras de eso relatan los asesinatos de los portadores de la palabra, para luego todo terminar en un duelo que termina bastante aburrido a mi parecer, porque es muy corto. Hay pocos portadores de la palabra que puedan dar una pelea, así que no lo encontré del todo bueno como creí que sería. Básicamente esta historia fue para decirnos que Corvus Corax tomó su forma del Immaterium y es una especie de fantasma, sombra, cuervo con super garras, super destructora, pero como les dije, no tiene esa cabeza de cuervo como muchos creen por el fanart que anda dando vuelta. Así que esa sería la historia de Corvus versus Lorgar. La siguiente que leí, la empecé a leer un poquito como la mitad, diría, porque los protagonistas o quienes guían la historia es una pareja de hijos de Magnus, de los 1000 hijos, que son enviados a un planeta que no saben bien su identidad al parecer, pero luego descubren que es Isban 3. Y entre esa aventura que tienen estos Astartes, encuentran a un personaje muy icónico, al menos de la tercera legión, los hijos del emperador, y este es el anciano de los ritos, Raylanor. Este hombre es el anciano de los ritos, como les dije, de la legión de los hijos del emperador, de Fulgrim. El cuento se llama, o la historia se llama El anciano espera. Así que ahí dejó de esperar el anciano y lo encontraron. Hola, ¿cómo está, caballero? Aquí estoy enterrado entre todos estos escombros de mierda. Básicamente esa es la escena cuando encuentran a Raylanor. Durante este encuentro con los hijos de Magnus, Raylanor no sabía que ellos traicionaron al emperador. Entonces les pregunta si resistieron, qué ha pasado con su legión y toda esa cosa de gente que desconoce algo. Entonces empiezan a dialogar de forma, diría que amigable, a pesar de que Raylanor era un leal y los otros eran traidores, aunque no hayan tenido la intención de traicionar. El diálogo se lleva bastante amistoso, no diría amistoso, sino que tranquilo, para lo que son cada uno de cada bando. Y a medida que avanza esta historia, al rato aparece el señor Fulgrim con su forma demoníaca y empieza a ocurrir lo que tenía que ocurrir, que es el enfrentamiento, al menos entre palabras, de Raylanor y Fulgrim. Fulgrim aparece con su imponente figura serpentina de 4 brazos y bien feo, a pesar de que se crea hermoso. Lo describen de tal forma que tú te imaginas la esencia absoluta del mal, como buen príncipe demonio. La descripción de Fulgrim me gustó bastante porque es bien detallada en el tema de que el tipo ya perdió el juicio absoluto y solamente es maldad en sí. No es como Perturabo, que se supone que Perturabo usa el caos para ser más poderoso, pero no se somete al caos.
no se somete a la maldad absoluta, a pesar de que el weón es horriblemente malo, pero no lo hace por querer ser malo, sino por querer usar aquellos poderes. Caso contrario con Fulgrim, que el tipo ya está sometido hasta las patas por el caos. Y esto lleva a que el final de esta historia tenga un detalle muy valioso. Pero ya vamos a llegar a ese punto. Entonces Fulgrim, una vez aparecido en escena, empieza a hablar con Raylanor. Y Raylanor, empieza a hablar con Fulgrim preguntándole por qué los traicionó, qué quería hacer, cuál era su idea. Y mientras de eso Fulgrim le ofrece unirse a su bando. Le dice que ese cuerpo podrido que tiene, porque empiezan a describir el estado de Raylanor y básicamente es carne molida que todavía puede manejar un poco su Dreadnought. Fulgrim le ofrece unirse a su bando para crearle un nuevo cuerpo y llevarlo a ser su máxima creación. Junto a eso les describe que su legión ahora es hermosa y todos sus marines son perfectos, cosa que no es así, porque siempre los marines del caos de Fulgrim son puras cagas horribles. Pero supongo que eso es bonito para el señor Fulgrim. Entonces Raylanor le dice: no, jamás me uniría a ti, weón asqueroso, sodomista de mierda, anda a jugar con tierra por favor. Luego de eso Raylanor intenta afirmarse en los escombros para tener una posición erguida, pero a medida que trata de hacerlo, Fulgrim empieza a cortarle sus extremidades del Dreadnought y ya vemos que el destino de Raylanor es inevitable. Lo más normal es que muera aquí a manos de Fulgrim. Fulgrim al poco rato se da cuenta de que Raylanor tiene escondida una de estas bombas víricas devoradores de vida, pero aquí por la traducción no me queda claro si estalló o no, si Raylanor murió o no, pero lo que sí queda claro es que Fulgrim es un personaje absolutamente roto, destruido. Y esta no es una interpretación dada por Raylanor, es una descripción del escritor. Raylanor, a punto de ser asesinado por Fulgrim, intenta hacer que la bomba explote, pero no me queda claro, como les dije, por la traducción o no entendí bien, no sé qué onda, pero no queda claro si Fulgrim lo mata o no. Pero al final de aquella historia hay un fragmento muy, pero muy significativo para lo que es el personaje de Fulgrim, que se los voy a leer enseguida. Pero antes de leerles el último fragmento, voy a leer tal cual como es una parte del diálogo que tienen Fulgrim con Raylanor. En el momento en que Fulgrim intenta persuadir a Raylanor para que se una a él, o más que nada también intenta intimidarlo. Dice así el señor Raylanor: no hagas esto, ladró el Dreadnought. ¿Por qué no?, dice Fulgrim. Soy tu amo, puedo hacer lo que quiera, puedo aplastarte o puedo alzarte. Regresa a la legión, acepta los dones del príncipe oscuro y caminarás a mi lado, revestido una vez más de carne. Puede ser cualquier cosa, viejo amigo. Te esculpiré en algo hermoso, un dios para estos mortales. Y Raylanor responde: nunca, lo único que queda ya entre nosotros es morir juntos. Rugió el Dreadnought, la parte superior de su caparazón ardiendo con llamas azules. Soy Raylanor, de los hijos del emperador, anciano de los ritos, venerable de la hueste palatina y orgulloso siervo del emperador de la humanidad.
amado por todos. Te rechazo ahora y siempre. Luego de un par de escenas, llegamos al final y dice así: una sombra emergió de la ciudad subterránea, una serpentina silueta de cenizas, unidas por una telaraña de energía nunca nacida. Ni siquiera las toxinas virales forjadas por la antigua ciencia podían deshacer lo que los más oscuros poderes de la disformidad, habían levantado. La forma del fenicio ya se tejía de nuevo, pero su alma estaba rota, porque ningún dolor, ningún daño y ninguna lesión podían herir a tal ser tanto como la negación de su magnificencia. Y como oración final tenemos esto que es lo más épico del relato. Esa fue la victoria final del antiguo Raylanor. Saber que su primarca estaba totalmente perdido. Y así finaliza este relato, que me pareció muy interesante para ver el estado en el que se encuentra un poco el universo en el 41, en el milenio 41, para ver cómo está Fulgrim, saber de Raylanor, la visión que tienen los hijos de Magnus respecto a las demás legiones o lo que acontece a su alrededor. Diría que es un relato bastante épico, sí, podríamos decir que es épico, porque que un subordinado de un primarca lo rechace por ser una mierda decadente como es Fulgrim, hace bastante heroico que lo rechace de esa forma tan despreciable. Y eso sería todo por ahora. Estuve leyendo uno de los hijos de Angron también. Básicamente los diálogos eran gente enojada, con dolor de cabeza, clavos del carnicero por aquí y por allá, y Karn golpeándose con un panel de control porque la nave frenó muy fuerte. No lo terminé de leer porque no me pareció muy interesante, pero algo debe tener. Pero por ahora no lo he leído. Así que eso sería por ahora. Respecto a estas dos historias, las recomiendo bastante si quieren saber acerca de algunos primarcas. Como les dije, son del libro de la antología de Hijos del Emperador. Si desean obtener el libro, me pueden hablar por interno y yo se los paso, no tengo ni un problema. Eso sería por ahora. Espero que les haya gustado este corto podcast o relato o video. Así que eso, sin nada más que agregar, les deseo salud y victoria. Adiós.